Bueno, buen día. Ya son 10:05, vamos arrancando. Gracias por sumarse a la charla de hoy. Soy Iván Sutelman del área comercial de BAPSA. Me acompaña Franco Moraga, también del área comercial, y Eugenia Irureta, encargada del área de research. Hoy les Buen día, vamos a buen día a todos. perdón. Buenas, buenas. Hoy les vamos a comentar qué son los Bob Real, algunas de sus características de las diferentes series que van a emitir, cómo se licita este instrumento y también cómo es la operatoria para que los importadores puedan saldar la deuda que tienen con sus proveedores previas al 12 de diciembre del año pasado utilizando este instrumento. También vamos a ver cómo suscribir a Bob Real en las licitaciones. También brinda otras facilidades para que los proveedores puedan pagar deuda, digo, para que los importadores puedan pagar la deuda a sus proveedores a través de otros mecanismos. Eso lo vamos a ir viendo en algunos ejemplos donde se ve toda la operación. Y después, bueno, va a haber un lugar a preguntas que ya las pueden ir haciendo en el chat y después las vamos a ir respondiendo. Los BOB real son básicamente bonos en dólares emitidos por el Banco Central con el propósito que mencionaba antes, que es facilitarle a los importadores cancelar deuda con sus proveedores que se fueron acumulando, deudas previas al 12 de diciembre del año pasado. Se van a emitir tres series diferentes, de corto, mediano, largo plazo. Hoy nos vamos a centrar en la primera serie, que es la única que licitó y la que se está usando ahora para este tipo de operatoria. Vence el 10 de octubre del 2027, tiene un pago de interés del 5%, y más adelante en los ejemplos voy a resaltar algunas de las características que más nos importan en este caso. Acá voy a dejar un cuadro que después esta presentación la voy a compartir, donde se ven en detalle las características de las diferentes series, pero ahora no viene al caso porque la serie 2 y 3 todavía no licitaron y no se espera que liciten hasta mediados de febrero. Y las características de la primera serie que más nos importan, como dije, lo vamos a ir viendo en el ejemplo de la operación. ¿Cómo se utilizan los BOB real para cancelar deuda con proveedores? Son tres pasos. El primero es suscribir al bono, es decir, comprar el bono en la licitación. Esto es importante porque lo que diga a partir de ahora aplica si el importador obtuvo estos bonos a través de la licitación. ¿Sí? No, esto no aplica si los compró en el mercado secundario. El segundo paso es transferir los títulos a BAPSA y después, en el tercer paso, que ya sería concretar el pago de la deuda, hay tres opciones diferentes. La primera opción es vender los BOB real contra cable y que estos liquiden, que la venta liquide directamente en una cuenta bancaria del proveedor en el exterior. Se venden cables y estos cables pasan directamente a la cuenta bancaria del proveedor y ahí se cancela parte de la deuda. Otra opción es también vender los bonos en dólar cable, que liquiden en la cuenta de BAPSA, de ahí transferir los cables a una cuenta bancaria propia del importador en el exterior y desde esa cuenta bancaria transferirle los dólares al proveedor, también en una cuenta en el exterior, y ahí salda la misma parte de la deuda en el caso anterior, pero con algunas transferencias de por medio. Después la tercera opción, hasta donde yo veo la menos popular, es que el importador haga el pago de la deuda directamente transfiriendo los bonos a una cuenta broker del proveedor. Y después en los ejemplos vamos a ver que, como mencionaba, suscribir a este título le facilita al importador pagar la deuda también a través de otros instrumentos, no únicamente vendiendo el BOB real en cable. Bueno, el primer paso sería la licitación. ¿Quiénes pueden suscribir? Pueden suscribir los importadores que tienen deuda previa con proveedores previa al 12 de diciembre del año pasado. La suscripción se puede hacer únicamente a través de bancos y la documentación que solicita el banco para poder licitar este bono es muy similar a la que solicita cuando la empresa quiere acceder al MUL. Si están interesados en este instrumento, seguramente están familiarizados con esa documentación que piden, porque seguramente han intentado acceder al MUL en algún momento. La moneda de la suscripción es en pesos y el importe máximo por el cual se puede suscribir es
por el 100% de la deuda que el importador tiene con los proveedores. Es decir, si tiene $100.000 de deuda, puede suscribir por $100.000, pero la suscripción es en pesos, y esos pesos, para pasar esos pesos, usa el tipo de cambio oficial. ¿Sí? Sería $100.000 por el tipo de cambio oficial del momento. Vamos a ver dos ejemplos de las operaciones que se pueden hacer para ir cancelando estas deudas. En este primer caso, que es importante este dato, el importador licita el BOP real por un importe mayor al 50% de la deuda. Ahora vamos a ver qué beneficio nos da, nos da que el importador haga esto. En este ejemplo, suscribe por el 100% de la deuda al BOP real y después busca saldar el 100% de la deuda a través de otros mecanismos. Estos son los supuestos, son los datos de mercado el día que se hizo la presentación, entonces obviamente son datos que van a ir cambiando. El precio del bono es de $65, 65 centavos el papel. La deuda total, en este caso del proveedor, es de $100.000, tipo de cambio cable de 1.280 y tipo de cambio oficial de 818,15. Es importante entender esto, parece un poco complejo, pero la verdad es que es comprar tres tipos de dólar diferentes con un poco más de regulaciones. Vamos al primer paso, que sería la liquidación, el pago de la deuda a través de BOP real. Suscribe por 81.815.000 pesos, que eso se obtiene porque suscribe por el 100% de la deuda. Entonces, $100.000 por el tipo de cambio oficial del momento daba 81.815.000 pesos. Esos bonos los venden en el mercado en dólares y obtiene $65.000, porque compró 100.000 bonos y al precio de mercado del momento obtenía $65.000. Estos son los dólares que puede liquidar directamente en la cuenta del proveedor o que pueden liquidar en una cuenta propia y después transferirlo a la cuenta del tercero. Y ahora viene la importancia del que haya suscrito por un importe mayor del 50% de la deuda, que es que le permite acceder a un 5% de lo que suscriba al BOP real, lo puede acceder al MUL. O sea, licitó por un 100% BOP real de su deuda, 100% por el 5%, obviamente da 5%, al que pueda acceder al MUL. O sea, $5.000 accede a 818,15. Entonces, a esta altura, el importador ya saldó un 70% de la deuda a este tipo de cambio de 1.227, que sería el promedio ponderado, el 65% a 1.258 y el 5% a 818. Y ahora hay una tercera opción para que el importador pueda cancelar el restante de la deuda. Y también hay otra excepción que beneficia a los importadores, que es que ahora en este caso puede liquidar el 30% restante de la deuda accediendo al contado con liquidación tradicional sin tener que esperar 90 días por haber accedido al MUL. O sea, en este caso accedió al MUL y solo tiene que esperar hasta el 1 de abril para poder hacer contado con liquidación y no esperar 90 días como sería en un caso tradicional en el que un importador accede al MUL. Entonces, liquida 65% de la deuda con los BOP real, 5% accediendo al MUL y después, el 1 de abril, ahí puede hacer contado con liquidación para saldar el restante de la deuda. Ahora vamos a ver otro ejemplo donde se suscribe por un monto menor al 50% de la deuda, entonces ahí vamos a ver cómo cambian los números. Bueno, en este Igual caso... agrego un comentario respecto de lo que recién estás comentando, que no solamente no hay que esperar los 90 días, sino que hay que esperar hasta el 1 de abril, sino que además después no inhabilita 90 días más. ¿Sí? ¿Sí? Siempre que se haga CCL es para cancelar ese remanente de deuda. Claro. Va a agregar algo más. Sí, yo quería decir, en este ejemplo, digamos, te queda un tipo de cambio de la operación promedio menor al tipo de cambio del CCL que estaba en el mercado, pero eso
no lo tomen como una referencia, esos valores van a ir cambiando, digamos. Puede ser que sea así, que sea mayor, que sea menor. Eso hay que verlo cada caso y con cada importador, en caso de que esté interesado en hacer la operación de Bopreal. Bueno, ahora pasamos al segundo ejemplo. Me parece que se está compartiendo. Ahí está. En este caso, suscribe por un importe del 30% de la deuda y salda un 65% de esa suscripción, no de la deuda total, un 65% de esa suscripción a través de Bob Real, y después hay un restante de la deuda que la puede saldar a través del contado con liquidación tradicional. Entonces, en este ejemplo, los supuestos son los mismos de valores de mercado y de deuda del importador, pero en este caso suscribe por 24.544.500 pesos. Esto sería $30.000 al tipo de cambio oficial. ¿Por qué? Porque suscribiría con el 30% de la deuda. Vende estos bonos en el mercado en dólar cable, como en el caso anterior, que obtiene $19.500, un total de la deuda del 19,5% al tipo de cambio igual al primer paso del ejemplo anterior. Ahora, perdió el acceso al MUL de ese 5%, o sea, no es que lo perdió, sino que no obtuvo ese beneficio. Entonces, puede pagar con contado con liquidación a partir del 1 de abril el resto, no del total de la deuda, sino del restante entre el 30% que suscribió y el 19,5% que canceló a través de Bob Real. O sea que cancela un 10,5% de la deuda a partir del 1 de abril a través del contado con liquidación sin perder el acceso al MUL. Lo que puede hacer, si quiere saldar el 100% de la deuda, es que, en este caso, como no accedió al MUL, lo que puede hacer es hacer el contado con liquidación tradicional por un importe mayor a este 10,5%, pero en ese caso sí perdería el acceso al MUL por los siguientes 90 días. Si no se entendió muy bien los ejemplos, después vamos a hacer un repaso y también esta presentación se va a compartir, así que no se preocupen, pero en resumen sería, por una parte se cancela la deuda a través de la venta de Bob Real en dólar cable. Y después, en un caso, se puede cancelar el resto de la deuda accediendo al MUL y accediendo al contado con liquidación tradicional. Y en el segundo ejemplo, si se suscribe por un importe menor al 50%, eh, se cancela parte de la deuda con Bob Real, otra parte pequeña con contado de liquidación a partir del 1 de abril sin perder acceso al MUL, o todo el restante de la deuda, pero sí perdiendo acceso al MUL por 90 días. Bueno, los requerimientos de BAPSA, obviamente, es tener una cuenta abierta en BAPSA, transferir los títulos Bob Real a la comitente y mostrarnos que estos títulos se obtuvieron a través de una licitación. Tenemos que saber que esos títulos no se compraron en el mercado secundario. Otro requisito es demostrar la relación comercial que tiene el importador con el probador, o sea, con el proveedor, o sea, demostrar que esta operación se está haciendo para saldar una deuda. Y después, bueno, datos de la cuenta bancaria en el exterior del proveedor o statement de cuenta bancaria propia según corresponda. Ahora vuelvo a estos pasos, de acá. Acá había tres opciones. Una era vender contra cable y que la venta liquide directamente en la cuenta del proveedor. Entonces, si ustedes quieren usar este mecanismo, nosotros vamos a necesitar los datos bancarios de la cuenta bancaria, los datos bancarios del proveedor. ¿Sí? En el caso que opten por la segunda opción, que sea que la venta de Bob Real liquide en la comitente, transferir los dólares a la cuenta bancaria propia en el exterior del importador, y después que el importador transfiera esos dólares al acreedor, ahí lo que vamos a necesitar es el statement de la cuenta bancaria en el exterior propia del importador, del que tiene la cuenta abierta en BAPSA. ¿Quieres agregar? Bueno, y el último requerimiento, perdón las vueltas con las slides,
es firmar una declaración jurada en BAPSA donde se declara que ante esta operación no hizo determinadas operatorias previas durante un plazo determinado y lo mismo para el futuro. Sí, que no va a hacer determinadas operaciones por un plazo determinado. Acá dejo una serie de preguntas frecuentes donde después van a tener acceso a un link de una guía que hizo el Banco Central, donde está la respuesta de todas estas preguntas relacionadas a impuestos, a las características de las diferentes series que se van a emitir, acceso al MULC, etcétera. Es una guía con un paso a paso bastante amigable. Ahora Franco va a agregar algo y ya abrimos espacio a preguntas. Sí, bueno, era el tema del statement, no es lo que pedimos, es un comprobante de que digamos, de que los datos del proveedor, no de los movimientos de la cuenta ni nada por el estilo, sino de que la cuenta SSU que sea del proveedor, digamos, es una cuestión eh, burocrática, no es nada, no pedimos ningún movimiento porque nos han preguntado si pedíamos movimientos del proveedor y demás, y eso no es algo que nos interese. Y después, bueno, comenzamos con las preguntas, si quieren, yo estuve anotando las preguntas que hicieron. Eh, la primera, dice, la serie uno sin impuesto país termina mañana, ¿por qué? Porque dice que hasta el 31 de enero, pero cae en medio de la licitación de la semana que viene. Eso no lo sabemos con seguridad, no hay un comunicado del BCRA que lo afirme. Puede ser que haya otra licitación la semana que viene, pero no podemos asegurárselo, digamos, ¿no? Sí, en principio, y creo que es de la importancia de esta charla y tratar de transmitir lo más claro posible cuáles son las condiciones y los beneficios de suscribir a lo que al Serie uno, es precisamente que es la última instancia en la que tenemos, al menos hasta ahora anunciada, para suscribir a estos instrumentos. Y tengan presente que la, los mejores condimentos se vencen el 31 de enero. Sobre todo el acceso al 5% del MULC y la exención del impuesto país. Así que de ahí precisamente radica la importancia, digamos, de esta charla y de tratar de transmitirles lo más claro posible qué es lo que nosotros estamos viendo. Que bueno, hubo varias preguntas destinadas a ver si más allá de instrumento de cancelación de deuda, lo recomendamos uno como instrumento, que ahora seguramente es lo que van a seguir leyendo los chicos. Sí, después sigo con la siguiente pregunta. Si licito 100%, ¿puedo acceder al MULC con el beneficio del 5%? Así es, como lo vimos en el ejemplo, si licitas más del 50% de la deuda, ese es el beneficio de acceso al MULC por el 5%. Después hay otra pregunta que preguntan sobre el BOPREAL como instrumento de inversión. Si se puede licitar o si hay que ir al mercado secundario. En este caso tenés que ir al mercado secundario, si lo querés como un instrumento de inversión, lo podés comprar al mercado secundario tranquilamente y tiene volumen, el volumen más o menos que se maneja es de 25 millones de nominales. Hoy actualmente está cotizando a 64, 65, eso es lo que Hago hizo ayer, una digamos, al aclaración cierre de de ayer. eso. Las tres series A eso respondo la pregunta. las tres series que están en el inicio de la presentación, solamente dos van a tener una negociación secundaria, la 1 y la 3. Obviamente que en este momento nos interesa la serie 1 porque ha sido la única licitada y porque tiene todos estos condimentos que les estamos eh, comentando. Eh, y cualquiera puede acceder vía mercado secundario al BOPREAL como instrumento en general. Tengan en cuenta dos cosas, que estos instrumentos liquidan tema 5, por lo cual el volumen de negociación, luego de una licitación, se empieza a notar 5 días después de cada licitación, más allá de que al importador se le retiene, el banco le retiene los pesos el mismo día de la licitación, pero cuenta con el instrumento en tema 5. Respondo a dos preguntas relacionadas al contado con liquidación. La primera ¿es acceso al contado con liquidación del 1 de abril? ¿Esa cuenta propia o también puede ser directo a proveedor?
Eso es a cuenta propia. Y es requisito para hacer esa operación tener una cuenta propia en el exterior, ¿sí? Entonces, es CCL vía tradicional, se compra un bono en pesos, se vende en dólar cable, pero sí o sí eso liquida en la comitente propia y como requisito es tener una cuenta bancaria en el exterior. La segunda pregunta es, ¿por qué no aplicaría lo de los 90 días? No aplica porque el Banco Central le dio esta ventaja a los que licitan este instrumento antes del 31 de enero. O sea, Sí, hay una serie de exactamente, es una... regulaciones, sí, perdón, hay una No, serie de no, regulaciones no. y se vieron exceptuadas si este título se obtenía mediante suscripción antes de esa fecha. Soriego. No, no, está perfecto. Iba a aclarar eso, que leí la pregunta y que quede claro que precisamente fue el Banco Central el que aceptó a este instrumento dentro de las operatorias que hay que declarar bajo declaración jurada, valga la redundancia, para poder acceder al MULC. Así que así lo dispuso la autoridad monetaria. Perfecto. Hay varias preguntas relacionadas al 5% de acceso al MUL por la suscripción a la deuda, así que lo voy a explicar otra vez porque puede ser un poco confuso. Es el 5% que tiene el acceso al MUL, sí, suscribió por un monto mayor al 100%, pero no es que pueda acceder al MUL por un 5% total de la deuda. Puede acceder al MUL por un 5% del porcentaje suscrito de la deuda. Por ejemplo, si suscribe el 100%, va a tener acceso al MUL por un 5% de la deuda. Si suscribe al BOB real por un 50% de la deuda, va a poder acceder al MUL por un 5% de ese 50%. O sea, va a poder saldar a través del MUL un 2,5% de la deuda. Y así, esa relación siempre se respeta, excepto que haya suscrito por un importe menor al 50%. ¿Sí? Franco, no sé si vas a responder otra pregunta. Sí, acá hay otra pregunta que dice, ¿cuál es la experiencia de venta en el mercado secundario contra dólar cable? ¿Se está vendiendo? Si tengo que vender 2 millones de bonos, ¿encontraría comprador en el CCL? La verdad es que sí, hay volumen, se están vendiendo y comprando Es un oportunidades. mercado que se está armando, ¿no? Y tengan presente dos comentarios, les hago. Primero, esto de los plazos de liquidación y por ende luego de cada licitación se tarda en 5 días, liquidan en 5 días, por lo cual hay unos periodos en los cuales se tarda para contar con el bono y, y verle y materializarse la negociación secundaria. Se está armando el mercado en la medida que queden las cosas más claras y se vaya teniendo más volumen en las licitaciones, se va a terminar armando. Es real que en la medida que es un mercado que se está armando, hay un riesgo de liquidez, no hay que negarlo, pero la realidad es que el mercado se está conformando, está habiendo interés, y no solamente para posicionarse o como instrumento de cancelación de deudas, sino también para diversificación de cartera, que si les parece cerramos con ese tema que así no enturbiamos tanto las dudas más operativas. Bueno, voy a seguir leyendo preguntas. En los Y ejemplos agrego no una se... cosa más, que al principio es muy probable que este instrumento al principio tenga más oferta que demanda, ¿sí? Por lo cual hay que, repito, es un mercado que se va a ir conformando, se va a ir armando y se le va a ir dando forma con estos particularidades, ¿no? Que van a pasar días hasta que el mercado termine de entender los instrumentos, hasta que los tenedores lo tengan listo para negociarse en el secundario, y se genere la demanda que acompaña a esa oferta inicial que probablemente sea bastante amplia. Perdón, chicos. No, no, gracias. En los ejemplos no se considera el tipo de cambio promedio ponderado a los costos de la transferencia de cable. ¿Qué valor aproximado tiene eso respecto al monto a cancelar al proveedor del exterior?
No, en tipo de cambio promedio ponderado de los dos casos no se tienen en cuenta los costos de transferencia. Los costos son fijos, ¿sí? Si la cuenta en el exterior está en Estados Unidos, el costo es un costo fijo de entre 100 y $150, similar si la cuenta en el exterior es en Europa. Obviamente, cuanto mayor sea el importe a transferir, menor porcentaje va a representar de toda esta operatoria. La verdad que por lo bajo de los costos, y dado que el costo es fijo independientemente del volumen, se podría decir que es despreciable casi a la hora de calcular el tipo de cambio ponderado de toda la operación. ¿Querés responder alguna otra pregunta? Vamos a ir bajando. Bueno, más preguntas relacionadas al 5%. Yo creo que eso ya quedó claro. Si no, lo podemos ver otra vez después en el ejemplo de la slide cuando la comparta. Eh, Hay una pregunta relativa a si se hace canje, se queda fuera del MULC, y la respuesta es sí. La venta contra cable inhabilita el acceso al MULC, salvo que esta venta en cable sea producto de un BOPREAL que se adquirió en la licitación primaria. Fran, ¿querés seguir leyendo las preguntas? Vale, sí, sí, vale. Si tengo deuda con proveedores y me están apurando para pagar, ¿hago CCL o hago esta operación como preal? Bueno, esa es una pregunta muy subjetiva, va a depender mucho de tu caso. Eh, si estás muy apurado, quizás lo mejor sea hacer CCL, porque esto tiene unos tiempos que por ahí no puedes esperar, pero bueno, todo depende de los tiempos que tengas vos, qué tanto te están apurando. Hay otras vías, además de hacer Bopreal, que nos pueden consultar por privado. De todas maneras, la alternativa de Bopreal nos parece interesante. Más allá de que existan otras vías para cancelar la deuda con sus proveedores, esta alternativa nos parece interesante. Igual, aclaro que si uno accede al BOP real y después no accede a ese 5% del MUL, puede acceder al BOP real y después hacer dólar cable en cualquier fecha, pero lo que sí pierde después el acceso al MUL por 90 días. Entonces, si la pregunta es, ¿hago BOP real y contado con liquidación o únicamente contado con liquidación? Va a depender del tipo de cambio implícito en la operación de BOP real. Si el tipo de cambio implícito en la operación de BOP real es menor al contado con liquidación tradicional, en números conviene hacer parte como BOP real que te va a tirar el promedio para abajo y después el resto con contado con liquidación, si no te importa perder el acceso al móvil por esos 90 días. Sí, también está sujeto al monto de la deuda, ¿no? Mientras más grande sea el monto de la deuda y más sean los BOPREAL que uno tiene que salir a descargar en el secundario, quizás más se alargue la operatoria, sobre todo al principio hasta que se arme este mercado al que hablábamos. Si la deuda es chica, probablemente encuentre descarga más fácil. Acá hay otra pregunta. Hago preal y 50 afuera. ¿Cómo pagamos el diferencial? ¿Hay alguna forma? No sé, la querés responder vos, Ivo. Bueno, después de terminar con todas las dudas relacionadas a la operatoria BOP real, vamos a mencionar otra opción para cancelar deuda con proveedores y después tienen nuestro contacto para profundizar más en esas alternativas, pero el objetivo de esta charla era enfocarnos más en este instrumento y después se los mencionamos y cualquier cosa después en la presentación tienen nuestro contacto para profundizar en otras alternativas. Paso a una pregunta relacionada con esta operatoria que es, nosotros tenemos proveedores en otro país, siempre pagamos en X moneda, o sea que no es en dólares. Hasta donde yo sé, igual me anoto la pregunta, no sé si vos sabés, Euge, en el mercado secundario cotiza en dólares. Después, lo que yo asumo es que pueden hacer, esto lo estoy suponiendo en el momento, que pueden hacer la segunda alternativa, que era que los dólares cable liquiden en la cuenta comitente, transferir los dólares a una cuenta bancaria propia en el exterior
Y yo creo que hay que ver seguramente con ese banco si teniendo dólares en la cuenta le pueden transferir en otra moneda a la cuenta bancaria del proveedor y que el banco se encargue de ese pasaje. Y una vez que están los cables depositados en la cuenta comitente o en la cuenta bancaria del exterior, ya ahí después pasa a hacer una operación cambiaria, ¿no? Para cancelar en la moneda que corresponda. Claro, entonces en ese caso sí sería requisito que el importador tenga una cuenta propia bancaria en el exterior, porque no se podría hacer la liquidación eh, directa en la cuenta del proveedor. Sí, creo que llegado al caso, si es un caso muy puntual, contáctenos y vemos cómo operativamente se puede solucionar. Seguro hay mecanismos. Acá hay otra pregunta que dice, quiere saber si el CCL es más barato o más caro que en relación al Bopreal. Eso va a depender de la brecha entre el oficial y los valores financieros y de la cotización del Bopreal en el mercado secundario, digamos. Hoy, teniendo las variables fijas, como pusimos en los supuestos, suponiendo un CCL mayor al que está a 1280, te conviene ser Bopreal, pero no te lo podemos garantizar en el sentido de que, por ejemplo, en el primer caso, vas a poder cancelar el último 30% de la deuda después del 1 de abril. Y ahí tenés que ver cómo va variando el CCL hasta esa fecha, para ver qué tipo de cambio promedio te queda al total de la operación. Hay otra pregunta, pregunta si cuando se suscribe al Bob Real se paga impuesto país. Cuando se suscribe a la serie 1 no, es una de las excepciones que tiene esta serie. Hasta el 31 de enero. Perdón, Eugenio, hablaste y no te escuché. Sino que hasta la excepción del no pago del impuesto país sobre la serie 1 es hasta el 31 de enero. Es una de las condiciones que están anunciadas hasta el 31 de enero y por el momento no hay un anuncio en otro sentido que se vaya a prorrogar ese beneficio. Perfecto. Otra pregunta importante que se nos había pasado a mencionar es, cuando hablamos de pago a proveedores, ¿están incluidas las casas matrices de las compañías multinacionales por la mercadería comprada en el periodo considerado? Sí, esto también incluye a empresas vinculadas. Si con eso respondí la pregunta, genial. Si no, el que la preguntó la puede volver a repreguntar. A ver, vamos a seguir hojeando las preguntas y las que veamos más. Bueno, experiencia de venta contado con liquidación, ya lo estuvo respondiendo Franco. Para acceder a más preguntas del 5%, que yo creo que como inversión, ¿qué tasa y cómo paga vencimiento? Eh, la tasa que paga la serie 1 que está licitando es del 5% anual. El vencimiento es en octubre del 2027. De todas formas, en el cuadro que se va a compartir en la presentación, están esas características de las tres series: intereses, pago de capital, algunas excepciones que va a tener la serie 1 en cuanto a cobros anticipados y otras características. Y ahí agrego un comentario que es, la serie 1 tiene una particularidad respecto al resto de las series, que es que tienen instancias de rescate anticipado como Dollar Link en favor del tenedor, ¿sí? Si uno no ejecuta esa acción de rescate anticipado, es un instrumento pleno, hard dollar, ¿sí? Con 2 cuotas de amortizaciones hacia el final del instrumento y un cupón del 5% anual. Si nosotros empezamos a considerar estas opciones de rescate anticipado, no es por el 100% del valor nominal, entonces el instrumento pasa a ser un blend entre un dólar link y un hard dólar, ¿sí? Y de paso con esto respondo a la pregunta que estaban haciendo, que hicieron varias preguntas respecto a si
era un instrumento más allá de como utilidad para el pago de cancelación de deuda con proveedores, y también podría ser un instrumento para tenencia en la cartera. Cuando uno lo evalúa a pleno hard dólar, más allá de que el acreedor no es el Tesoro y es el Banco Central, no podemos alejarnos demasiado de los rendimientos que nos dan los bonares y los globales, los bonares para pararnos dentro de la misma legislación. Este instrumento está rindiendo por debajo de la curva de bonares, y por ende, como hard dólar no parece atractivo, en la medida de que los bonares tendrían mucha más capacidades de captar un eventual buena perspectiva argentina, y el BOPREAL tendría mucha más recorrido hacia la baja en caso de un mal escenario, pero sí puede resultar atractivo si nosotros lo analizamos en su versión blend, ¿no? En su versión dual entre un puro hard dollar y un dollar link hard dollar blend. Esa evaluación sería como, sí, Perdón. sí, en cierto porcentaje, esa evaluación nos daría un cierto porcentaje evaluado como dollar link y otro cierto porcentaje evaluado como hard dollar, y como dólar, y ahí es donde encontramos el mayor potencial y el mayor atractivo al instrumento, ¿sí? Valuado de esta manera y como una alternativa a los dollar link, más allá de que no es un puro dollar link, por lo cual no podemos esperar que tenga el mismo recorrido y que llegue a los mismos rendimientos que un dollar link puro, porque contiene parte del riesgo hard dólar. No quiero ser más técnica que esto, pero cualquier duda nos siguen preguntando si no se entendió, o si quieren más profundidad sobre el tema. Sí. Dice acá, hay otra pregunta acá. Dice, si no se accede en esta primera serie a la adquisición de BOPREAL, pero decide comprar el mercado, o sea, el mercado secundario, entiendo, ¿se puede abonar al exterior sin perder acceso al MULC? La respuesta es que no. Perderías acceso al MULC, digamos. Después, como inversión, por la tasa es más conveniente una ON que puede rendir 8 o 9% anual. Bueno, eso es lo que estaba explicando Auge recién. Donde lo parás al BOPREAL como una inversión comparándolo con ONs y con bonares y globales. ¿Y vos? ¿Qué decís vos? Bueno, tenemos todavía unas 60 preguntas. Voy a cerrar mencionando otra alternativa para pagar a proveedores que por fuera de lo que es esta operatoria BOPREAL, como para responder una duda que se había hecho, y ya para los que se tienen que ir yendo de la reunión también las tengan en cuenta, y después yo estoy disponible para seguir respondiendo preguntas. Por ejemplo, una de las alternativas es si el proveedor puede abrir una cuenta broker en Argentina, o sea, también puede abrir una cuenta en BAPSA y hacer una transferencia local de títulos al proveedor para pagar la deuda. En ese caso, el importador no necesita una cuenta bancaria en el exterior. Ahí respondiendo a una de las preguntas que había leído y dije iba a responder después, ese sería un ejemplo de cómo saldar el resto de la deuda que no se pudo liquidar vía BOPREAL y MULC. Después hay otras alternativas. Tenemos nuestro mail nos pueden mandar preguntas al respecto cuando quieran y las podemos ir evaluando según cada caso. Vamos a seguir leyendo algunas preguntas. Acá mencionan, no es poco tiempo que esto tenga validez hasta el 31 del 1. Bueno, no es que tiene validez, hasta el 31 del 1 lo que se vencen son estos condimentos, ¿no? Estas endulzantes que tenía la licitación. Y bueno, si es poco tiempo o no, es lo que dispuso el central, y sobre eso nos basamos.
Esta pregunta las- está buena. Siempre es requisito que el importador tenga cuenta en el exterior. No sé si le quieren responder ustedes, chicos, pero la respondo. Lo interesante del Bopreal es que habilitó la operatoria sin la necesidad que la empresa tenga cuenta en el exterior, ¿sí? La operatoria final de liquidación con cable y transferencia de los dólares al proveedor queda en manos del broker. Bueno, respondemos un par de preguntas más y vamos cerrando. Cualquier cosa que tienen en el mail para contactarnos. Las empresas exentas de impuesto país, por ejemplo, por importar bienes de salud, ¿no estarían exceptuadas del pago de este impuesto con la suscripción del BOB real? Eh, no sé a qué se refiere con este impuesto, pero si es un impuesto de país, cualquiera que suscriba a la serie que estuvimos hablando está exceptuado, ¿sí? No importa la industria en la que esté la empresa. Eh, Hoy la paridad está entre 65% contra CCL. Si compro hoy, espero. ¿Qué comportamiento teórico tendría un bono en relación a la paridad? Eh, Eso me parecería bastante futurología, así que tal vez esa pregunta la pasamos. Y después, la verdad que las preguntas se van repitiendo bastante, del 5%, del CCL, etcétera. Así que me parece que le podemos ir dando un cierre y estamos dispuestos a responder preguntas por mail, también hacer reuniones mano a mano para analizar cada caso, si eso les es más cómodo. Así que bueno, muchas gracias por sumarse al webinar. No sé si Franco o Euge quieren agregar algo, si no, nos vamos despidiendo. Sí, bueno, lo que habíamos dicho antes, que hay otras alternativas que no son Bopreal para cancelar deudas, que nos pueden hablar por privado, eh, vía mail, podemos organizar reuniones como dijo Ivo, y bueno, agradecerles a todos por habernos escuchado y por todo este tiempo que compartimos. Y agregos una cosa más, hay muchas preguntas, como bien dijo Ivo, que probablemente son repetitivas y hay muchas tendientes a decir, ¿tenemos este instrumento en cartera o no? En un ratito estamos por enviarles a través de los canales de Telegram y WhatsApp un informe al respecto, así que los invitamos a suscribirse si lo pueden ver y pueden ver nuestro vivo acerca de la conveniencia de posicionarse con esos instrumentos. Así que suscríbanse a nuestros canales y van a tener un mayor detalle o respuestas sobre esas preguntas que están haciendo. Buenísimo que te acordaste de los canales. Después vamos a compartir esta presentación y les vamos a de paso compartir los links para la comunidad de Telegram, la comunidad de WhatsApp, donde le va a llegar ahí el informe que decía Euge y también informes semanales de otros instrumentos y también datos de mercado de manera diaria. Bueno, gracias por sumarse. Cualquier duda estamos a disposición. Saludos.